Una página de reflexiones bíblicas audiovisuales. El efecto de su gracia. Padre, ven. La cuestión de las razas es ciertamente uno de los temas más importantes y explosivos de nuestro tiempo. Y lo mismo podemos decir del nacionalismo contra el internacionalismo. La existencia de razas, naciones y lenguas es sin duda un hecho inevitable de la vida moderna. Pero vayamos al grano. ¿Cuál es el origen de las naciones, razas y las lenguas? En el mundo existen varias razas diferentes según su clasificación y más de 3.000 lenguas y dialectos tribales. Pero cuando analizamos, concluimos que toda esta diversidad de pueblos y lenguas deben venir de un tronco común. Porque ¿cómo puedes explicar que estos hombres puedan comunicarse y tener relaciones físicas entre todos? Tener acceso a las mismas capacidades de aprendizaje y ser educados, y aún capaces de la misma comunión espiritual con el Creador. Por eso, el origen de las razas y naciones es todavía un misterio para la mayoría de los científicos decididos a explicar al hombre y su cultura en términos de un marco evolutivo. La ciencia y sus tradicionales métodos de evolución queda sin armas ante tal incógnita. Dentro de sus mismas ramas existen muchas teorías contradictorias sobre estos asuntos entre los etnólogos y los antropólogos, pero la única explicación digna de confianza del origen de las razas, naciones y lenguas se encuentra aquí en Génesis capítulo 9 al 11. Veamos. La Biblia enseña que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en la historia de la humanidad. Uno de los primeros mandamientos que Dios le dio fue reproducirse y multiplicarse. Y así fue. La tierra se llenó a partir de sus hijos. La Biblia dice que unido al aumento del número de personas, también aumentó la maldad en gran manera. Por eso, Dios determinó destruir a la humanidad a través de un gran diluvio, del cual solo Noé y su familia fueron salvadas. Así que, a partir de Noé, la vida humana comienza de cero y la tierra se multiplica. Todos los hombres que ahora viven son descendientes de Noé a través de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Todas las características diferentes de las distintas naciones y tribus tienen que haber estado presente en la constitución genética de Noé y su familia después del diluvio. Pero seamos más específicos. La Biblia nunca menciona la palabra raza. Su concepto no se encuentra escrituralmente. Se ha interpretado que una raza en la terminología evolucionista es una subespecie que está evolucionando hacia una nueva especie, pero en realidad no es así. Cuando hablamos de raza, se refiere a la humanidad. Una sola raza, la raza humana. Las varias divisiones son todas naciones, tribus y lenguas. Entonces, siguiendo esta misma línea, ha habido 3 grandes grupos básicos de naciones en la historia: semitas, camitas y jafetitas. Y estas son las que originalmente fueron establecidas por los 3 hijos de Noé. Pero ¿cómo se establece en la historia la diferencia entre estos 3 grandes grupos primitivos? El esquema básico de la función de cada uno de estos se encuentra en la profecía de Noé, en Génesis capítulo 9, versículo 25 al 27. Ya aquí la Biblia registra la aparición de las clases: el Señor y el siervo, el que ordena y el que sirve. Pero ¿cómo sucedió esto? La Biblia relata que el hijo menor de Noé, Cam, ve a su padre bajo la influencia del vino yaciendo desnudo en su tienda. Él se lo dice a sus hermanos, quienes respetuosamente cubren al patriarca. La secuela hace evidente que en esa ocasión Cam fue culpable de una gran irreverencia, pues cuando Noé oye la conducta de sus hijos, bendijo a Sem y a Jafet.
con su posteridad y acto seguido pronuncia una maldición no sobre Can, sino sobre su hijo Canaán y sus descendientes, prediciendo que serían siervos de sus hermanos. Y así fue. Cada una de estas personas representó una nación, pero tal división no se proliferó de una manera más aguda hasta llegar a la construcción de la gran torre de Babel, escenario en el que Dios fragmentó a esos pueblos por medio de la confusión de las lenguas. Y es entonces cuando surgen los idiomas. La nación que proviene de Can, o sea, los camitas, sirvieron a los semitas y a los jafetitas. ¿Pero quiénes eran los semitas? Son un conjunto de pueblos y culturas ubicadas en el Oriente Medio y el norte de África, que se caracterizan por hablar una lengua semítica. En esta familia lingüística se encuentran idiomas como el árabe, el hebreo y el arameo, con un total de 360 millones de hablantes en el mundo. Los semitas están clasificados por su diversidad lingüística, agrupándose en 3 grandes grupos: occidentales, orientales y meridionales. Si bien los semitas eran descendientes de Sem, los jafetitas eran descendientes de Jafet. ¿Quiénes eran estos? Era un pueblo cuya descendencia aparece en lo que la historia convencional recoge con el nombre de indogermánicos, indoarios o indoeuropeo. Las 4/5 partes del globo terráqueo ha sido pobladas desde la más remota antigüedad por los pueblos descendientes de Jafet, lo cual nos recuerda la profética frase de Noé: agrande Dios a Jafet. Partiendo de la región caucásica, poblaron toda el Asia, Europa y América. Las tradiciones árabes afirman que uno de los hijos de Jafet fue también el progenitor de los pueblos chinos. ¿Quiénes eran los camitas? Los camitas, en consecuencia, se dispersaron por una inmensa extensión de territorio. Ellos fundaron los más grandes imperios de la antigüedad: Asiria, Babilonia, Egipto, Fenicia. En Asia fueron pronto sustituidos o subyugados por los semitas. En África también han sido vencidos en el transcurso del tiempo por las razas de Sem y Jafet. Y de esta manera, paulatinamente se fueron evidenciando el mandamiento de Dios en el principio: fructificad y multiplicaos, repoblad la tierra, siendo la matriz misma la familia de Noé. Aunque la ciencia ha trabajado por largo tiempo en virtud de presentar una coherente explicación acerca de los orígenes de las lenguas y naciones con sus bases y métodos evolutivos, sin embargo, las evidencias nos muestran que mientras más avanza, mayores contradicciones se encuentran. No obstante, la Biblia, la palabra de Dios, muestra un contenido único y racional referente al tema, probando una vez más su autenticidad y derribando las murallas de argumentos revestidos de falacia, y se ha elevado para que nosotros contemplemos su perfección y sus palabras, no de origen humano, sino divino. Un fortísimo abrazo, muchos saludos, que el Señor nos continúe bendiciendo.